Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. La temática de hoy es de gran relevancia para el desarrollo económico de nuestro país y fue el trabajo de investigación del premio, decimos del primer premio de nuestro invitado, la ley aplicable al inversor extranjero en sus transacciones comerciales con la República de Guinea Ecuatorial. La temática es sumamente relevante porque bien es sabido que la República de Guinea Ecuatorial últimamente se está abriendo al mundo exterior y conviene que sepamos cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de atraer inversores, hay muchas cosas que dominar y comprender. En primer lugar, feliz cumpleaños, feliz aniversario, doctor, por esas celebraciones, ya que celebrar 12 o 10 años, eso no ocurre todos los días. Muchas gracias. Es un mes, el mes de julio, es un mes bendito para mí, porque en 2013 obtuve el Premio Internacional de Investigación en Derecho Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía de España, IS de Madrid. Me presenté el trabajo que llevaba por tema la ley aplicable al inversor extranjero en sus transacciones comerciales con la República de Guinea Ecuatorial. Es el único trabajo de investigación sobre Guinea y que detalla qué necesita un inversor extranjero para colocar sus capitales en la República de Guinea Ecuatorial. Bien, esto gusta y sobre todo es interesante. Estamos viendo al vicepresidente de la República en sus viajes, anima a los inversores a llegar a Guinea Ecuatorial. Entonces la primera pregunta sería, doctor, ¿podría explicarnos cuál es el marco legal general que regula las inversiones extranjeras en la República de Guinea Ecuatorial? Muchas gracias, Mateo. Antes de ir al marco legal, hay que saber que hay algunos ingredientes, lo que llaman plataformas, lo que llaman infraestructuras, que necesita todo inversor cuando llega a un país, no solo a Guinea Ecuatorial. ¿Cuáles son estas infraestructuras necesarias para acoger inversiones? Son 4 categorías de infraestructuras. Bien, antes de llegar a esto, nosotros ya tenemos estas, ¿no? Ya tenemos todas esas infraestructuras, ¿no? Esto, si me permite, ya les diré, hay que demostrar por qué la tenemos. Desde luego, vale, adelante. La primera categoría de infraestructuras son lo que llaman infraestructuras físicas y logísticas. Por infraestructuras físicas, un inversor debe tener acceso a agua, debe tener acceso a la luz. Y en nuestra subregión estamos bien posicionados por las inversiones en centrales, objetivamente, que ha hecho el gobierno, y por el agua, porque casi en todo el país se invierte en agua, lo que significa que este ingrediente para el inversor, que es la luz y el agua, está disponible. Las infraestructuras logísticas son los medios de transportes. Se necesitan carreteras para poder sacar productos, por ejemplo, de un lugar a los puertos o a los aeropuertos. Tenemos una red de carreteras, hemos construido puertos, hemos construido aeropuertos, lo que significa que contamos objetivamente con la primera serie de infraestructuras necesarias, que son las físicas y que son las logísticas. La segunda categoría de infraestructuras necesarias son lo que llaman las infraestructuras tecnológicas. Los TIC, la tecnología de información y comunicación, las telecomunicaciones, son necesarias para que un inversor se instale. Nosotros hemos invertido en fibra óptica, lo que significa que objetivamente contamos también con la segunda categoría de infraestructuras. La tercera categoría de infraestructuras son las instituciones que garantizan la paz. Guinea Ecuatorial es un país de paz. Y la última categoría de infraestructuras, en las institucionales también están los recursos humanos. Y hay mucho esfuerzo de formarles. Estamos todavía formando a los recursos, pero también podemos decir que contamos con infraestructuras institucionales porque somos un país estable, un país de paz, donde se puede invertir. La última categoría donde vamos a utilizar son las infraestructuras legales.
¿Qué necesita un inversor cuando llega? Si hay infraestructuras físicas y logísticas, si hay infraestructuras de telecomunicaciones tecnológicas, si están las instituciones, ahora ¿qué ocurre con el marco legal? ¿Qué leyes existen en la República de Guinea Ecuatorial protectoras de la inversión? Y sobre todo lo último, ¿qué ocurre en caso de resolución de conflictos? Porque el inversor quiere saber cuando tenga un conflicto con otro socio o cualquier conflicto social, son competentes las instituciones judiciales o los árbitros de la República de Guinea Ecuatorial. Estas son las 4 infraestructuras que tenemos. Ahora, yendo al tema de la investigación, que es la ley aplicable al inversor extranjero. Lo primero que hay que saber cuando se habla de inversión es coger la rama del derecho que se llama derecho administrativo de carácter internacional. Se llama así, en derecho internacional. Existe un derecho administrativo interno y existe un derecho administrativo de carácter internacional. Es lo que llaman derecho internacional privado. A partir del momento en que hay un elemento extranjero en la República de Guinea Ecuatorial que firma un contrato con el Estado, ya no se puede regir por la legislación interna de Guinea Ecuatorial, sino la misma ley de inversiones ya prevé el mecanismo de arbitraje. Entonces, donde hay que empezar primero es saber qué es lo que llaman código de inversiones en la República de Guinea Ecuatorial y hablar sobre todo la noción de contrato administrativo de carácter internacional. ¿Por qué contrato administrativo de carácter internacional? Porque los nuestros, cuando negocian y hay un extranjero, no se suelen preguntar qué régimen jurídico se aplica al extranjero que viene a invertir. Porque está ahí la dificultad de conocer la ley, porque la ley de inversiones ya define qué es el inversor. Nuestra ley de inversión 92 dice qué es lo que llaman inversor. Y crear una sociedad mercantil en la República de Guinea Ecuatorial ya es una inversión. Es lo que dice la ley de inversiones. Y si se aporta tecnología y se aporta capital, es también inversión. Por consiguiente, para que Guinea sea un país atractivo, los juristas deben conocer qué leyes son las que se aplican al inversor, y son 2 bloques. La regla general es se aplica el derecho administrativo, pero el derecho administrativo de carácter internacional. Y después, de manera subsidiaria, se aplica el derecho privado. Esto es lo que hay que saber, y si quiere ya puedo empezar hablándole, por ejemplo, de lo que se entiende por contrato administrativo de carácter internacional. Escuchándole hablar en la breve introducción, parece que a nivel de la República de Guinea Ecuatorial, a la hora de firmar o hacer algunos tratados, no se tiene en cuenta, o no se tiene mucho en cuenta, la figura del extranjero, que esta persona, a la hora de hacer un acuerdo con ella, hay que tener este elemento en cuenta, de que esta persona no es de Guinea Ecuatorial, por lo que no va a ser la misma ley que se va a aplicar. Esto es lo que llaman inseguridad jurídica. A partir del momento, se llama derecho internacional privado, a partir del momento en que interviene uno de nacionalidad gabonesa y uno de nacionalidad ecuatoriana, se busca una ley neutra. Ya no se aplica la ley del país. Si es un inversor. Ahora, si es un contrato administrativo de naturaleza interna, no se aplica el contrato administrativo de carácter internacional. Les voy a leer qué es lo que es el contrato administrativo de carácter internacional. Por contrato administrativo de carácter internacional entendemos los contratos denominados en la práctica internacional contratos de Estado. La justificación en derecho ecuatoriano de los contratos denominados contrato administrativo de carácter internacional descansa en la necesidad de diferenciarlos con los contratos de Estado regulados por la Ley de Contratos de la Administración Pública y su reglamento general de contratación. Por consiguiente, lo que en derecho internacional se entiende por contrato administrativo de carácter internacional es lo que la ONU llaman contratos de Estado. Es que son los acuerdos o contratos de inversión. Si en un país no se tiene claro lo que es la definición de un contrato administrativo, porque ese contrato ya tiene elementos extranjeros.
ya no se puede regir públicamente ni formalmente por la ley nacional. Por eso la ley de inversiones de 92 y la ley reglamento de aplicación de 94 ya reconocían que cuando el contrato es de carácter internacional era posible estipular el arbitraje entre el Estado y el inversor extranjero, lo que no ocurre en un contrato administrativo de derecho interno. Entonces, es conocer la legislación. Entonces, ¿cómo bloqueamos nosotros a los inversores que vienen al país si encuentran que los juristas, la administración, no conocen nuestra propia legislación y no diferencia lo que es un contrato administrativo de derecho interno y lo que es un contrato administrativo de derecho internacional? Ahora, si coge cualquier texto de la ONU, sobre todo los de la CENUSET que hablan de desarrollo y comercio, le especifican, hasta hay manuales. Si pone contrato de Estado, le va a salir manuales de la ONU donde le explican qué es un contrato administrativo de naturaleza internacional. Entonces, esto es lo primero que hay que saber para que el inversor se sienta cómodo cuando llega a la República de Guinea Ecuatorial. Y os dicen, antes de estudiar el concepto de contrato administrativo de carácter internacional, conviene señalar que el contrato administrativo, en tanto que categoría contractual con su actividad propia, se desconoce en otros sistemas. En derecho alemán, por ejemplo, las compras públicas han sido consideradas contratos de derecho privado. El derecho privado regulaba no solo el contrato, sino también el procedimiento de selección de contratistas y de celebración del contrato. La decisión de adjudicar el contrato se rige por el derecho interno cuando no hay elemento extranjero. En derecho italiano es verdad que parte de los contratos que en Guinea y en España se llaman contratos administrativos, en Italia también se rigen por el derecho privado. A diferencia de Alemania e Italia, en Guinea Ecuatorial y en España existen contratos administrativos puros que se rigen en España por la ley de contratos del sector público de 2010, la última versión, y en Guinea por lo que llaman ley de contratos de Estado que se está modificando. Entonces, si no se conoce esto, es muy difícil. Ahora, ¿qué ley es la que se aplica al contrato administrativo de carácter internacional en la República de Guinea Ecuatorial? Es lo que llaman, entre comillas, el Código de Inversiones. En Guinea Ecuatorial hay un código de inversiones. No significa no es como el código penal, porque hay dos tipos de códigos. Hay un código ley y hay un código recopilación. Hay muchas leyes cuyo conjunto en el derecho internacional de inversión se llama el Código de Inversión. Ahora, en la República de Guinea Ecuatorial se entiende por Código de Inversiones el conjunto constituido por la Ley número 7/1992, de fecha 30 de abril, sobre el régimen de inversión de la República de Guinea Ecuatorial. También está el decreto número 154/1994, de 7 de abril de 1994, sobre el reglamento de aplicación de la Ley número 7/1992, de fecha 30 de abril, sobre el régimen de inversiones en la República de Guinea Ecuatorial. Otro problema grave que tenemos es que olvidamos que esta ley de 92 fue modificada en 1999. Ahora, cuando se habla de Código de Inversiones de Guinea Ecuatorial, la ley de inversiones de 92 ha sido modificada por la Carta de Inversiones de la CEMAC de 1999. Y muchos profesionales no lo saben. ¿Qué dice la Carta de Inversiones de la CEMAC? Dice en su preámbulo, la CEMAC se adhiere a los principales dispositivos internacionales de garantías de las inversiones, incluidos los relativos a los procedimientos de cortes arbitrales internacionales a reconocimiento y ejecución de laudos. Y vuelve a decir, la Carta de Inversiones constituye el marco general común que agrupa el conjunto de disposiciones destinadas a mejorar el clima institucional, fiscal y financiero de las empresas sin discriminación, con la finalidad de favorecer el crecimiento y la diversificación de las economías de los países miembros sobre la base de una mejor definición del papel del Estado y de un desarrollo armonioso del sector privado mediante inversiones de origen nacional o extranjero. Entonces, ahora, pero seguimos diciendo a los extranjeros que la ley de inversiones es la de 92 y su reglamento de 94, nosotros mismos. Cuando ellos, al entrar en la web,
saben que hay una carta de inversiones de la CEMAC y es un reglamento comunitario que es superior a la ley de inversión y por consiguiente ha derogado a nuestra ley de inversiones. Entonces, la primera dificultad es lo que llaman garantía de seguridad jurídica, es que nosotros mismos sembramos dudas en los inversores. Porque le seguimos diciendo que la ley es de 92, cuando en realidad hay una carta, un reglamento CEMAC de inversiones de 1999, que es el que dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. De lo mencionado anteriormente, los 4 ingredientes, mencionar anteriormente, este último, si realmente nos dificulta. Ese último es el que sigue creando problemas. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, es un problema de ignorancia de nuestra propia normativa. Este es el problema de la atracción, porque lo que quiere el inversor son 2 cosas. ¿En qué ley es la que yo voy a aplicar? La ley tiene que ser clara. No tiene que haber dudas en la ley. Y si hay un problema, ¿quién es el que me va a juzgar? En ese último peldaño, la última categoría de infraestructuras, existen leyes. No es que no haya leyes, estamos diciendo que hay ley, pero los encargados de aplicar la ley. Otra vez problema de aplicabilidad, como siempre venimos diciendo. Y de formación. Los 4 ingredientes mencionados son los que sí o sí, es decir, ya podemos determinar, el inversor tiene que tener en cuenta a la hora de llegar a la República de Guinea Ecuatorial para sus transacciones. El inversor cuando llega a Guinea Ecuatorial, lo primero que tiene que saber, 1, ¿qué leyes se aplican en aquel país a mi dinero que voy a colocar? Justamente, sí. Es lo primero que tiene que saber. ¿Qué ley protege mi inversión? Es lo que llaman el Código de Inversiones. Ese Código de Inversiones anteriormente estaba constituido por la Ley de Inversiones de 1992 y su reglamento de aplicación de 1994. Y han sido absorbidos, derogados o sustituidos por la Carta de Inversiones de la CEMAC, que es un reglamento comunitario de 1999 y que sigue vigente. Por consiguiente, no podemos seguir diciendo a los inversores, por ejemplo, que el código de 92, ¿y qué problema suele haber? Aunque la ley de 92 ya decía que el recurso a arbitraje es normal cuando hay inversión, pero seguimos los juristas diciendo que el Estado no puede ir a inversión, el Estado no puede ir a arbitraje. Se sigue diciendo, no, no, esto es inseguridad. Si primero somos parte de la OADA, hay un acto uniforme sobre el derecho de arbitraje, cuyo artículo 2 dice que cualquiera que fuese la naturaleza del contrato, el Estado puede ir a arbitraje. El doctor está diciendo que la República de Guinea Ecuatorial todavía los juristas no trabajan con la carta. Si hace usted que de prensa, pregunte a los juristas, espero que llamen, ¿cuántos han oído hablar de la Carta de Inversiones de la CEMAC? No solo los juristas, la misma administración. ¿Cuánta gente de la administración trabaja con la Carta de Inversiones de la CEMAC? Y cuando preparamos los contratos administrativos en beneficio del Estado, ¿cuántos saben que esos contratos deben regirse por la Carta de Inversiones de la CEMAC? Porque la Carta es la que establece el marco que permite que los inversores se acerquen a Guinea. Identificamos el problema. ¿Y por qué de esto? ¿Por qué no lo saben? O si cuántos, decimos 4, miraríamos que sí puede ser la mínima parte, pero ¿cuál es realmente el problema? Porque por la divulgación, por el interés, ¿dónde podemos situar este problema, doctor? No hemos dado con una vez, nadie da lo que no tiene. Cuando gané el primer premio, los objetivos del trabajo de investigación era demostrar que la inversión es posible en la República de Guinea Ecuatorial. En Sipopo hace una semana dije que el principal problema que tienen los inversores es que no consultan a especialistas de derecho de los negocios. Cuando llegan, caen en manos de cualquier jurista, por ejemplo, de derecho de familia o de penal, que no tiene idea de derecho internacional de la inversión, que es el derecho administrativo de carácter internacional. Ahí hablamos otra vez del problema de especialización. Yo no creo que sea el problema de interés en formación, en conocer la legislación del país. La especialización está bien, pero si usted quiere traer inversor, debe poner a frente gente que entienda de la legislación del país. Contrariamente a lo que piensan. Le hemos dicho que tenemos las infraestructuras físicas y logísticas, la tenemos.
tenemos luz, tenemos agua, tenemos red de carreteras, tenemos puertos, tenemos aeropuertos. La infraestructura tecnológica, la banda ancha, la fibra óptica atraviesa todo el país, incluso hasta Nobel. Tenemos instituciones, infraestructuras institucionales, ahora es en las infraestructuras legales donde todavía no estamos bien clasificados. No es porque no existan infraestructuras legales. Somos país miembro de la OADA, somos de la CEMAC, somos de la CIMA, somos de la OAPI, hay legislación nacional, y le estoy diciendo que incluso nuestra propia legislación no la conocemos. Si no la conocemos, ¿cómo tranquilizamos al inversor? Esta es la dificultad. Entonces, reafirmamos que los tratados bilaterales y multilaterales juegan un papel importante en tipos de transacciones a nivel de conocimiento. El tratado como tal, el tratado se convierte en ley interna. Porque cuando hablan de tratado y hablan de ley, es como si no fuese la ley de Guinea Ecuatorial. Los tratados ratificados, desde luego, claro, son derecho interno. Y hemos ratificado el tratado de la CEMAC. Y hay un reglamento que es derecho derivado del derecho primario de la CEMAC, que es el tratado, que es el que dice que el código de inversiones de la CEMAC es el reglamento llamado Carta de Inversiones de la CEMAC. Es el código de inversiones de Guinea. Pero nosotros seguimos diciendo que nuestro código de inversiones es de 92. Es de 92. Entonces, ¿qué impresión puede tener un inversor cuando sus interlocutores no conocen la propia ley de su país? Esto es lo que hace que a veces no estén muy seguros y que tengan miedo. El doctor ha hablado hace rato de cualquier jurista y yo he hablado de especialización. Quiero entender que la especialización ayudaría más o menos a orientar un poquito al inversor, porque uno que no sea especialista, y es el caso, muchas veces se limita, y lamentablemente, a lo que sabe. Si el doctor ha hablado de uno de familia, si habla uno de tal, pues claro está que carece de esos conocimientos, pero de tener a especialistas, por ejemplo, en lo que estamos hablando, ley de inversión, pues sería un poquito distinta la situación. No puede ir a Google y poner... La interpretación sería la misma. Yo voy a Google, yo Mateo, sí, periodista, voy a Google, voy a leer la ley, pero la interpretación... Va a Google y pone ley de inversión de España. Le va a salir la ley de inversión de España. Pone ley de inversión de Camerún. Cuando vaya a Camerún, que es de la CEMAC, verá que Camerún habla del código de inversiones de la CEMAC, de 99. Gabón habla de lo mismo. Chad habla de lo mismo. Centroáfrica, Congo, Brazzaville habla de lo mismo. ¿Y por qué Guinea Ecuatorial, que también es país miembro de la CEMAC, sigue hablando de algo diferente de los textos de la CEMAC? El problema es el interés. Uno debe estar interesado primero y después ya la especialización puede venir después. Pero le estamos diciendo que el objetivo del trabajo de investigación que me dio el premio, el primer premio en la categoría de Derecho Internacional en 2013, fue demostrar qué es lo que falla para atraer inversiones en la República de Guinea Ecuatorial. ¿Verdad? Ese trabajo es de 2013 y ese trabajo es un capítulo de la tesis doctoral de 2010, de la tesis de Atlantic International, que habla de el derecho a los negocios como principal trampolín para el desarrollo de los países africanos. No olviden que el artículo 28 de la República de Guinea Ecuatorial, 27, 28 y 29. 27 dice que Guinea Ecuatorial es una economía de libre mercado y de libre empresa. Y el 28 dice que la economía de Guinea Ecuatorial funciona a través de las empresas. Ahora, ¿qué necesitan las empresas? Necesitan capital, necesitan tecnología y deben crear empleos. Por consiguiente, en todos los países del mundo, la inversión, ya sea nacional o extranjera, los guineanos que están fuera también pueden traer inversión al país, pero deben saber que la gente a la que encuentro, la puerta de entrada, el aeropuerto del inversor, son los juristas, son los abogados. Son los abogados los que le tienen que decir que cuando usted llega, estos son los pasos que tiene que dar. Ahora, si ocurre que ellos no conocen la ley de inversión, seguimos todavía en la parte administrativa, sí, porque la segunda parte de la legislación aplicable es el derecho privado aplicable al inversor. Y después, si hay tiempo, hablaremos de los mecanismos de resolución de controversias, que es la justicia y que es el arbitraje o mediación.